Comencemos con este video donde vamos a ver los conceptos básicos que hay que manejar en torno a la ontogenia T. Como bien sabemos, la estrategia utilizada por la inmunidad adaptativa para reconocer a los microorganismos es diferente comparándola con la inmunidad innata. Comprende el empleo por parte de los linfocitos B y T de un amplio repertorio de receptores antigénicos que difieren en su especificidad. En este video vamos a explicar cómo se genera este repertorio T. Estructura de los receptores antigénicos. El TCR está formado por dos cadenas distintas y constituye un heterodímero anclado a la membrana celular. Existen dos formas distintas de TCR. Tenemos uno integrado por la cadena alfa y beta, que denominamos TCR alfa-beta, y uno integrado por las cadenas gamma y delta, que denominamos TCR gamma-delta. Por su estructura, estas cadenas pertenecen también a la superfamilia de las inmunoglobulinas. A lo largo de este video, nos referimos como linfocitos T al que se encuentra compuesto por las cadenas alfa-beta. El TCR de los linfocitos se asemeja a la molécula de la inmunoglobulina, no solamente estructuralmente, ya que tiene una porción variable y una región constante, sino también por los mecanismos que generan su diversidad. El complejo CD3 asociado al heterodímero alfa-beta es el encargado de traducir la señal de activación al interior celular, luego de producir el reconocimiento antigénico. También el complejo CD3 desempeña un papel importante en el ensamblado, transporte y estabilización del TCR en la membrana celular. Una vez que los linfocitos T reconocen el antígeno, se van a activar, expandir y diferenciar en células T efectoras. Al igual que los linfocitos B, los linfocitos T poseen un correceptor, el cual va a definir dos poblaciones distintas: los linfocitos TCD4 y los linfocitos TCD8, dependiendo qué correceptor tengan. Si los linfocitos TCD4 tienen el correceptor TCD4 y los TCD8 tienen el correceptor TCD8. ¿Cómo es el reconocimiento antigénico de los linfocitos T? Sabemos que los linfocitos T no pueden reconocer el antígeno en forma directa, ¿sí? El TCR solo puede reconocer péptidos derivados de proteínas antigénicas, los cuales fueron previamente procesados por células que luego lo transportan a la membrana celular unido a una molécula de SMH. En otras palabras, a diferencia de los linfocitos B, los linfocitos T requieren la acción de las células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas, cuya función es la de presentar péptidos antigénicos a través de la molécula de SMH. Por este motivo, la porción variable del TCR es específica no solamente para el péptido, sino para un complejo péptido-molécula del SMH. Los linfocitos T, al igual que el resto de las células del sistema inmunitario, se van a originar a partir de la médula ósea, ¿sí? A partir de una célula que se denomina célula madre pluripotente hematopoyética. Estas células pueden autorrenovarse y, como su nombre lo indica, pueden dar lugar a distintos tipos celulares. En el hombre, la célula madre pluripotente hematopoyética aparece en el saco vitelino embrionario alrededor de la tercera semana de vida, y a medida que el feto se desarrolla, algunas de ellas van a migrar al hígado. Recién al cuarto mes de vida fetal, la hematopoiesis comenzará a transcurrir en la médula ósea, lugar que concentrará toda la actividad hematopoyética al momento del nacimiento. Mientras que los linfocitos B se desarrollan mayoritariamente en la médula ósea, las células T van a madurar en el timo. Los órganos donde se lleva a cabo la linfopoiesis o generación de linfocitos se denominan órganos linfáticos primarios, y es justamente en estos donde se producen los reordenamientos del ADN encargados de la generación de los receptores antigénicos. Durante el desarrollo linfocitario, en un primer momento, los esfuerzos se centran en lograr un reordenamiento exitoso
de las cadenas que darán lugar a su receptor antigénico. Cada precursor T parte de un montón de piezas diferentes y desordenadas al empezar a montar su receptor. En este proceso, cada linfocito empieza a juntarlas al azar y a su manera. Si esta etapa no se completa con éxito, el linfocito no podrá continuar con su desarrollo y morirá por apoptosis. Aquellos linfocitos que logran generar su receptor antigénico expresado en la membrana podrán avanzar a la siguiente etapa de desarrollo. En esta etapa, el receptor será evaluado en función de su capacidad de reconocer antígenos presentes en el ambiente del órgano linfático primario, proceso conocido como inducción de tolerancia central. Al culminar la ontogenia, cada receptor montado por un linfocito es único y detecta una molécula específica denominada antígeno. Veamos entonces cómo es el reordenamiento. El reordenamiento del TCR es un proceso muy similar a lo que ocurre en la ontogenia B. El mismo se va a producir gracias a unas enzimas que se denominan recombinasas. La más conocida de ellas es RAG1 y RAG2, y las mismas reconocen los fragmentos génicos. ¿Sí? En el caso de que hablemos de la cadena beta, va a reconocer el fragmento génico B, D, J, y en caso de que estemos hablando de la cadena alfa, va a reconocer los fragmentos génicos B y J. Y los va a cortar en determinadas secuencias. Y con ayuda de otras enzimas lo van a volver a juntar para conformar un ADN rearreglado. La diversidad se genera gracias a que las enzimas RAG1 y RAG2 reconocen distintas porciones de los fragmentos génicos entre los diversos precursores. A su vez, las enzimas involucradas en este pegado de los fragmentos no son muy precisas, ya que sustraen o adicionan nucleótidos generando aún mayor variabilidad. Como vemos en el centro de la imagen, tenemos el receptor antigénico ya conformado como una proteína, con las cadenas alfa y beta. Al igual que las inmunoglobulinas, la porción amino terminal de la cadena es variable y va a ser la involucrada en el reconocimiento antigénico. En cambio, la porción carboxiterminal de las cadenas son constantes. El reordenamiento del TCR comienza por la porción variable de la cadena beta y se genera por asociación de tres fragmentos génicos, B, D, J. Observamos que en un primer momento estos fragmentos están en configuración germinal. Gracias a la recombinasa BDJ que corta estos fragmentos, luego vienen otras enzimas que lo van a unir de manera imprecisa, se va a generar lo que es la diversidad del receptor, o sea, de la porción variable de la cadena. Luego, esta porción variable se va a asociar con la porción constante, formando el ADN rearreglado. Fíjense que la porción constante no sufre rearreglos, para posteriormente transcribirse y traducirse y conformar la proteína final. Por último, la porción variable de la cadena alfa se genera gracias a la asociación de dos fragmentos génicos, B y J. Al igual que la cadena beta, en un primer momento estos fragmentos génicos se encuentran en configuración germinal. Gracias a la recombinasa se van a cortar para que luego, gracias a otras enzimas denominadas ligasas, se vuelvan a unir de forma imprecisa. Luego, la porción variable ya reordenada se une con la porción constante, conformando el ADN rearreglado, para posteriormente transcribirse, traducirse y terminar en lo que es la proteína final. El timo está constituido por numerosos lóbulos, en cada uno de los cuales se distingue una región externa cortical, que va a ser la corteza tímica, y una región interna medular, médula tímica. En los seres humanos, el timo se encuentra totalmente desarrollado en el momento de nacer
y la producción de células T alcanza su pico máximo antes de la pubertad. Luego, el timo comienza a involucionar y la producción de linfocitos T disminuye en forma progresiva. Sin embargo, dado que el número de células T no se modifica significativamente, se cree que una vez generado el repertorio T, este puede mantenerse por proliferación de células T maduras en la periferia. La estroma tímica está formada principalmente por una población heterogénea de células epiteliales, que las denominamos células epiteliales tímicas, presentes tanto en la corteza como en la médula, las cuales reciben el nombre de células del epitelio tímico cortical y células del epitelio tímico medular. Además, contiene células no epiteliales, como las células mesenquimáticas, que aparentemente influyen en el desarrollo de estas células epiteliales tímicas, y las células endoteliales, que contribuyen a la formación de los vasos sanguíneos. En la región medular del timo se encuentran las células dendríticas, que participan en la inducción de la tolerancia central de los timocitos. Y también encontramos macrófagos que van a ser encargados de la eliminación de las células apoptóticas. Cuando estos precursores T ingresan al timo, reciben el nombre de timocitos, y la interacción con las células del estroma inducen su proliferación. Al igual que los precursores B, los mismos tienen distintos estadios, que los vamos a denominar dependiendo de la expresión de las estructuras en su membrana. Tenemos en un primer momento doble negativo, ¿sí? Que no va a expresar ni BCR, ni CD3, ni CD4, ni CD8. Luego pasan a ser dobles positivos, donde expresan el TCR alfa-beta, CD3 y los correceptores CD4 y CD8 al mismo tiempo, para luego finalmente ser simple positivo, expresando el TCR, CD3 y un solo correceptor, o CD4 o CD8. Comencemos entonces por el estadio doble negativo. Si bien estos timocitos comienzan a expresar en la membrana marcadores T, como CD2, aún no expresa ninguno de los marcadores que definen a las células T maduras, como el complejo TCR-CD3 y los correceptores CD4 y CD8. Debido a la falta de expresión de los correceptores en este primer estadio, los timocitos se denominan doble negativos. El estadio doble negativo puede subdividirse en 4 etapas: DN1, DN2, DN3 y DN4. Los precursores T ingresan al timo por la zona córtico-medular como células doble negativos y avanzan a través de la corteza a medida que progresan desde su estadio DN1 a DN2. En el estadio DN3, los timocitos se encuentran en la región subcapsular del timo, desde donde migran progresivamente la porción medular a medida que avanza su desarrollo. La supervivencia y el desarrollo de los doble negativos depende de interleuquina 7 y ligandos de receptores de Notch, ambas producidas por las células epiteliales tímicas de la corteza. Durante la ontogenia, la decisión sobre el linaje a seguir se toma desde el estadio DN3. Los reordenamientos exitosos de las cadenas gamma, delta y beta comienzan en forma simultánea, a modo de carrera. Un reordenamiento exitoso de la cadena gamma y de la cadena delta implica un cese del reordenamiento de la cadena beta, con lo cual va a expresar en su membrana un TCR gamma delta. Sin embargo, lo que ocurre en la gran mayoría de los timocitos es que estos timocitos logran un reordenamiento exitoso primero de la cadena beta, con lo cual cesa el reordenamiento de la cadena gamma y de la cadena delta. Entonces, la gran mayoría de los linfocitos van a tener el TCR compuesto por las cadenas alfa y beta.
El reordenamiento de la cadena beta se produce en dos etapas, de modo semejante a lo descrito para la cadena pesada de la inmunoglobulina. En una primera instancia se reordenan los fragmentos DJ en ambos cromosomas. A continuación se asocia un fragmento B al DJ ya reordenado. Y primero se va a intentar en un cromosoma, por ejemplo cromosoma materno, y en caso de no lograrse este reordenamiento se intentará en un segundo cromosoma. Existe, por lo tanto, exclusión alélica para la cadena beta. Un reordenamiento exitoso se visualiza con la expresión en la membrana de la cadena beta junto con una cadena alfa sustituta y el complejo CD3. Esto constituye el denominado receptor pre-T o pre-TCR. Como vemos en la imagen, tenemos a la cadena beta ya reordenada, la cadena alfa sustituta, CD3 y comienza la expresión de los correceptores, ¿sí? Y esto conforma lo que es el pre-TCR. Asociado con la expresión de este receptor, se observa un cese en el reordenamiento de la cadena beta y la disminución de la expresión de CD25. ¿Sí? A continuación, se va a iniciar la proliferación celular, con lo cual estos linfocitos DN4, cuando finalizan su estadio, van a comenzar a proliferar. En el caso de que fracase el reordenamiento en ambos cromosomas, los timocitos van a morir por apoptosis. Ahora comenzamos con el otro estadio, el estadio doble positivo. La expresión del pre-TCR induce la expresión en la membrana de las moléculas correceptoras CD4 y CD8. La presencia de ambas moléculas en un solo timocito va a pertenecer justamente al estadio de doble positivo. Los timocitos dobles positivos representan un 80% del total de los linfocitos del timo. Durante la fase de división celular, los genes RAG1 y RAG2 están reprimidos y no es posible reordenar la cadena alfa. Al finalizar esta etapa de división, los genes RAG se transcriben nuevamente y entonces en cada una de estas células hijas que tienen las cadenas beta ya reordenadas, va a comenzar un nuevo reordenamiento independiente de la cadena alfa. Una vez que se logra un reordenamiento productivo de dicha cadena, esta se expresa en la membrana junto con una cadena beta y el complejo CD3, constituyendo finalmente el TCR. En este estadio, los linfocitos continúan siendo inmaduros y expresan bajos niveles de TCR. Una vez finalizado el proceso de inducción de tolerancia central T, los linfocitos T maduros van a emigrar el timo como simples positivos, expresando uno de los correceptores. Alrededor de un 10% del total de los linfocitos van a expresar CD4 y solamente un 5% van a expresar CD8. ¿Sí? Luego de ser doble positivo pasan a ser simple positivo. Como se verá, lo que determina en última instancia la diferenciación hacia un fenotipo CD4-CD8 será lo que ocurra durante la selección positiva de los timocitos. Entonces, ¿cómo se diferencian los timocitos en simple positivos? Existen dos teorías. Tenemos el modelo etoclástico, que postula que la inhibición de la expresión de uno de los receptores se produce en forma azarosa después de que los timocitos doble positivos son seleccionados positivamente. Según este modelo, la supervivencia de estos timocitos depende de una segunda señal de rescate dada a través de la interacción del TCR junto con el correceptor CD4 o CD8 con el complejo péptido CMH. Y luego tenemos otra teoría que es el modelo instructivo,
que propone que durante la selección positiva, la interacción entre el TCR de los timocitos doble positivos y la molécula del CMH determina la toma de decisión sobre qué linaje seguir. Si la señal de supervivencia que recibe la célula doble positivo durante la selección positiva se genera por una interacción del TCR con una molécula de clase 1, el timocito madurará como timocitos TCD8. En cambio, si la célula doble positivo sobrevive por señales generadas a través de interacciones con una molécula de clase 2, el timocito madurará como timocito CD4. Volviendo unos pasos atrás, cuando los timocitos doble positivos logran expresar en su membrana el TCR, los mecanismos de control comienzan a centrarse en la especificidad del receptor antigénico, con lo cual este timocito ya creó su TCR, su receptor antigénico. Los pasos que siguen van a ser chequear que este TCR sea el adecuado. Estos mecanismos forman parte de lo que se conoce como tolerancia central T y requieren un íntimo contacto entre los TCR de los timocitos y los complejos péptido propios MH expresados por las células de la estroma tímica. Entonces, vamos a encontrar lo que es una selección positiva y una selección negativa, que va a depender de la región anatómica de las células que van a intervenir, ¿sí? Dentro de lo que es la estroma tímica, existen dos tipos de celulares relevantes. Por un lado, el epitelio tímico cortical. Las mismas pueden procesar y presentar antígenos en una forma particular, distinta a las células del epitelio tímico medular o del resto de las células presentadoras de antígeno. Poseen un proteasoma de variante única que se denomina timoproteasoma, capaz de generar un conjunto particular de péptidos que se presentarán en el marco del CMH de clase 1. En el caso del CMH de clase 2, poseen catepsina L, una proteína lisosómica, una proteasa lisosómica. Las células del epitelio tímico cortical pueden mostrarles a los timocitos doble positivos un panel de complejos péptidos MH que no puede encontrarse en ningún otro tipo de célula presentadora de antígeno. Luego tenemos el epitelio tímico medular, que va a estar encargado de lo que es la selección negativa. Los mismos presentan antígenos de forma promiscua, ya que pueden expresar a través del CMH de clase 1 y clase 2 péptidos provenientes de antígenos de otros tejidos, o sea, tejidos extratímicos. Esto es posible porque expresan el factor de transcripción AIRE. Este factor de transcripción va a permitir la expresión ectópica de transcriptos que codifican proteínas expresadas en diversos tejidos y órganos periféricos, con lo cual las células del epitelio tímico medular pueden expresar una proteína que esté, por ejemplo, en la uña del dedo gordo del pie, ¿sí? En el timo. Entonces, dentro de estas células que componen lo que es la médula, también encontramos células dendríticas que pueden presentar antígenos tejido específicos. Dado que una cierta población de estas células dendríticas tímicas van a ser reclutadas desde la periferia y es posible que estas células endociten antígenos propios fuera del timo y luego lo presenten en este órgano. En el estadio doble positivo, los timocitos presentes en la zona cortical del timo expresan un TCR alfa-beta recién reordenado, el cual necesita interactuar con los complejos péptido propios MH expresados por las células del epitelio tímico cortical
para que el timocito logre sobrevivir. Cabe recordar que cada individuo expresa solo un par de conjuntos de moléculas del CMH respecto del total de las variantes alélicas que existen en la población. Por ello, el primer control que sufre el TCR recién generado se relaciona con su capacidad de interactuar con los complejos péptido-CMH propio del individuo. A esto lo vamos a denominar selección positiva, que va a evaluar la capacidad de interactuar. Acá podemos observar a un timocito doble positivo, ya que expresa CD4, CD8, CD3 y el TCR, interactuando con moléculas del CMH de clase 1 y 2 que van a estar expresadas por las células del epitelio tímico cortical. En este sentido, dado que el proceso de recombinación somática, que permite la generación del receptor antigénico, que tiene un alto grado de aleatoriedad, la mayoría de los linfocitos T inmaduros tienen TCRs que son incapaces de reconocer a los péptidos en el marco de las moléculas de CMH propias. Por lo tanto, estas células no son útiles para articular una respuesta inmune, ya que no podrán reconocer péptidos derivados de los patógenos en el marco de las moléculas de CMH propias. Estas células T no continuarán con su desarrollo y mueren por apoptosis en el timo. Alrededor del 96% de los timocitos mueren por un proceso denominado muerte por abandono. Sin embargo, no todas las células seleccionadas positivamente alcanzan su madurez. Esto se debe a que en un segundo momento van a sufrir la selección negativa, ya como linfocitos simple positivos. La misma transcurre en la región medular. El destino del timocito va a depender de la intensidad de la señal recibida a través del TCR, con lo cual el mismo evalúa la afinidad. Acá podemos ver un timocito ya simple positivo, porque está expresando CD3 y CD4 y el TCR, con las moléculas de histocompatibilidad CMH1 y CMH2. Las señales de baja intensidad se consideran apropiadas y las células sobreviven al ser seleccionadas positivamente, mientras que las señales de alta intensidad son peligrosas y el timocito muere luego de ser seleccionado negativamente. Dentro de las subpoblaciones de linfocitos T existen las células T regulatorias. Las mismas cumplen una función clave en el mantenimiento de la tolerancia periférica y en la homeostasis del sistema inmunitario. La diferenciación hacia el linaje de Treg ocurre en la ontogenia T, o sea en el timo, dando lugar a linfocitos Treg naturales. Los mismos, para diferenciarse, requieren la percepción de señales de relativamente alta intensidad por parte del TCR. Estas señales serían intermedias entre las necesarias para la selección positiva y la negativa de los linfocitos T convencionales. ¿Qué ocurre cuando termina la ontogenia? Bueno, estos linfocitos ya son aptos para salir a sangre periférica. ¿Cómo va a ser el egreso de las células? Va a ser mediado por la molécula esfingosina 1-fosfato. En circulación se encuentran altas concentraciones de esta citoquina, esfingosina 1-fosfato, lo que genera un downregulation de los receptores de la misma en los linfocitos. Aquellos linfocitos que residen en el área paracortical unas 8 a 18 horas upregulan los receptores de la misma, donde se dirigen al seno medular guiados por un gradiente de esfingosina 1-fosfato, para luego irse por la vía eferente linfática.
En un proceso infeccioso, las citoquinas inhiben la regulación de los receptores para fingosino no fosfato, para retener un tiempo más a los linfocitos, a los timocitos dentro del órgano linfático primario. Al abandonar el timo, los linfocitos T naive están listos para encontrar a su antígeno en el órgano linfático secundario. Los mismos van a expresar en su membrana un receptor T, que va a ser un heterodímero alfa-beta en su gran mayoría, el CD3, el correceptor CD4 o CD8, la interina LFA1, L-selectina y CCR7, que les va a permitir ser utilizados como llave para ingresar al órgano linfático secundario. Bueno, eso es todo. Hasta luego.